En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre, artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos en el párrafo séptimo, tocando el tema de la caída, donde el Catecismo dedica 28 números a su desarrollo, del número 385 al número 412. Iniciamos hoy con un número introductorio, número 390. Es un número que nos va a dar una introducción al pecado original, donde el Catecismo nos va a dar algunas pautas, ¿no?, para leer el relato de la caída. Número 390 del Catecismo dice: el relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Es un número introductorio tremendo, ¿no? Afirma el Catecismo que en el relato de la caída del pecado original que vemos en el libro del Génesis, pues existe un lenguaje simbólico que solemos llamar género literario, ¿no? El autor escribió el libro del Génesis, pero lo escribe a diferencia de otros autores de la Sagrada Escritura, porque está escribiendo sobre acontecimientos de lo que él no fue testigo. Hay en la Sagrada Escritura libros que se llaman libros históricos, en los que los narradores que están escribiendo eso fueron testigos, pero en el Génesis no es el caso. El que está hablando del origen de la humanidad no estuvo ahí. Pero el libro del Génesis está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, la inspiración del Espíritu Santo asegura que las imágenes que ese autor está utilizando para hablar del origen del pecado original son imágenes que son adecuadas para narrar los acontecimientos que tuvieron lugar en ese momento, las verdades que tuvieron lugar en el inicio del hombre. Esto es muy importante, queridos amigos, ¿no? En el libro del Génesis hay una inspiración literaria en el texto, que al mismo tiempo está asistida por el Espíritu Santo. El género literario en el que se escribió ese libro está asistido por el Espíritu Santo, y esa es nuestra garantía de verdad para narrar ese acontecimiento. El Génesis está narrado de una manera literaria y nos habla sobre el origen del mundo. Y uno se pregunta, ¿entonces Adán y Eva existieron? Claro que existieron. Esa fue la primera pareja que existió. Tenía que haber una primera pareja que Dios creara. A eso se refiere cuando dice Adán y Eva, que existieron. Adán y Eva cometieron un primer pecado. A eso se refiere. A que esos primeros cometieron un pecado. Que ellos, habiendo sido puestos en el paraíso, tuvieron un acto de rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, queridos amigos, no confundamos un hecho de que utilicemos imágenes como el barro, la tierra, la costilla del hombre. El hecho de que se utilicen esas imágenes no las hacen un cuento, no son un cuento,
Digamos más bien que esas imágenes, más que fijarnos algo, son imágenes inspiradas por Dios y por lo tanto son muy sugerentes del misterio, porque es Dios mismo el que nos ha querido revelar ese misterio. Son imágenes sugerentes y son imágenes adecuadas al hombre para expresar ese misterio de Dios. Esto hay que tenerlo supremamente presente, queridos amigos, ¿no? El catecismo en este número nos hace referencia muy hermosa a un texto que hemos mencionado muchas veces del documento Gaudium et Spes, ¿no? Alegría y esperanza, ese documento que hemos mencionado muchas veces del Concilio Vaticano II. En el número 13, en el párrafo 1 de la Gaudium et Spes, dice: creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio, inicio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último, y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona, como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Este número 13 del documento magisterial Gaudium et Spes realmente es un numeral impresionante. La Iglesia, en esta manera de presentarse ante el mundo de hoy, este mundo tan complicado, fijémonos cómo la Iglesia no puede dejar de hablar del pecado original, porque si deja de hablar, sería ocultar un dato que es determinante en nuestra vida. Sin este dato, hay muchas cosas que no se entenderían. Por tanto, el pensar que es un error presentar la vida de la Iglesia sin este dato del pecado original no tiene lugar. Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el mismo inicio de la creación, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron. Esto es precioso, queridos amigos, para hacer todo un retiro. Porque es que hasta desde el punto de la experiencia nos está diciendo el Concilio Vaticano II en este texto: el hombre, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Es precioso esta partecita del texto. Ahora bien, ¿no? ¿Qué es un misterio este tema? Sí. El tema del pecado original es misterioso, sí. Pero más misterioso sería explicar nuestra vida sin el pecado original. Eso sí que sería misterioso. Es evidente que el pecado ha desordenado la creación y no podemos taparlo. Fijémonos cómo este número 390 del Catecismo
explica el pecado original como un negarse a reconocer a Dios como principio y fundamento último. Cuando el hombre no reconoce en Dios su existencia y está buscándola equivocadamente en otros lugares, o pretende que lo que sea medio sea fin y lo que sea fin sea medio, entonces se produce un desorden grande. El pecado original también es presentado como un estar desnorteado. El poder, el no poder ver hacia el norte, el perder conciencia del para qué he sido creado, me deja desnortado. Ese desnortamiento que experimentamos muchos en nuestra vida es una consecuencia muy evidente de lo que es el pecado original en nosotros. Cuando uno quiere saber cuando una persona está desnortada, solo hay que preguntarle qué quieres hacer con tu vida. Y la respuesta es no sé. Eso se lo pregunta uno a un adolescente de 15, 16, 17 años y te están respondiendo no sé. Acaba de salir del high school, no sé. Acaba de terminar los 2 primeros años del college, no sé. Estás desnortado. Desnortado. Y concluye este número 390 con una segunda afirmación que es impresionante como la primera. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Es decir, que el pecado es un hecho histórico que ha marcado la historia. No es un cuento. También es verdad que la historia está marcada por muchas cosas buenas. Tiene muchas marcas de gracia, claro que sí. Pero ahora nos atañe hablar propiamente es del pecado original. Y nos toca. Porque no se puede prescindir de él en ningún capítulo de la vida. El tema de la relación del hombre y la mujer está tocado por el pecado original. El tema de la relación de los padres con los hijos está tocado por el pecado original. El tema de las peleas, de las rencillas que se producen por los celos, está tocado por el pecado original. El tema de la relación entre el patrón y el obrero está tocado por el pecado original. El pecado original ha dejado un influjo en todo. Y las tenemos en todas las realidades de la vida. Toca toda la historia. Por eso es importante tenerlo en cuenta y no dejarlo de lado y menos obviarlo. Por ejemplo, atentos con esto. A lo mejor puede sonar un poco duro, queridos amigos, pero tengo que decirlo. Cuando se hace una pedagogía educativa absolutamente optimista, dice uno, el hombre es bueno por naturaleza. Y entonces la pedagogía consiste en permitirle al niño, el permitirle al joven, al adolescente, que saque todo lo positivo que tiene dentro de sí. Eso lo estamos escuchando en todas partes. Entonces, nos están vendiendo que la auténtica pedagogía consiste en dejar que se desarrolle el niño, el adolescente y el joven por sí mismo. Y entonces nos está pasando hoy que tu catequista, tu maestro de escuela, tu papá y mamá, formador, consiste tu tarea no en pretender educar, no en introducir desde afuera al niño o al joven principios positivos, sino que nos están vendiendo es que ese niño, que ese adolescente, que ese joven ya tiene esos principios dentro de sí y tú solo tienes que dejar que él sea él mismo.
Y hoy se le está apostando a esto. Dejar ser él o ella misma. Y esto es una teoría muy romántica, que olvida la existencia del pecado original. Y esto es una pedagogía falsa. Esto suena muy duro, queridos amigos, pero es digno de nuestra reflexión. Es una pedagogía falsa. Pretende decir que a la niñez, que a la adolescencia, que a la juventud hay que educarla dejándoles que desarrolle su espontaneidad, sin reprimir nada. Pero este tipo de pedagogía lo que ha logrado es que desarrollemos solamente nuestros egoísmos y no seamos capaces de identificar la fuente de nuestros sufrimientos. Que nuestro principal enemigo no está fuera de ti, sino que está dentro de ti. Pero como se les dice que dentro de ti solo hay cosas buenas, que dentro de ti está toda la potencia, que solamente deja ser, no te interpongas en el camino, entonces se está fallando. Esto ha hecho mucho daño a nuestra sociedad. Por ejemplo, eso ha llevado a que se pierda el principio de autoridad. Y por eso llegamos donde llegamos, a la ley de la selva, donde cada uno impone su egoísmo. Y al final se da cuenta uno que no se le puede dar gusto a cada persona, porque no es posible vivir así. Se llega a un límite de la vivencia y de la convivencia imposible, porque la exigencia que todo ese estilo de vida produce al quitar el principio de autoridad se hace insostenible. Y entonces fíjense bien, queridos amigos, en lo que hemos quedado en nuestros congresos, en nuestras cámaras de diputados, en nuestros representantes, en las reformas constitucionales. A aspirar llegar a crear unas normas para intentar consensuar unas normas donde se le dé gusto al egoísmo de cada uno. Tú con tu egoísmo llegas hasta aquí, el otro con su egoísmo llega hasta acá y consensuamos cómo vivir de una manera egoísta pero sin atropellarnos. Fijémonos cómo nuestra sociedad está quedando en todas partes. Hay un sinnúmero de leyes para intentar dar gusto a cada egoísmo que ni siquiera llegamos a saber las leyes que existen realmente para poder cumplirlas. Todo este jaleo en el mundo educativo, lastimosamente, comienza con un presupuesto equivocado. Y es la negación nada menos y nada más que del pecado original. Y esto hay que ponerle muchísimo cuidado. Como vemos, este tema del pecado original no es solo una cuestión bíblica. No es un relato de la Biblia. No. Esto afecta a todo. Afecta a la escuela, afecta a la universidad, afecta a la familia, afecta el trabajo, afecta el pensamiento humano, afecta las definiciones de la vida, afecta la filosofía, afecta todo. Pero bueno, ante todo este daño, podemos decir que el pecado original nos ha herido, pero no nos ha matado completamente. La doctrina del pecado original nos lleva a ver el mundo con ojos realistas, no a ver el mundo como bueno y malo, sino ver el mundo como que todos estamos tocados, pero no estamos destruidos, a ver el mundo con esperanza. Con esperanza. Y el catecismo nos va a remitir, queridos amigos, en esta parte, a un texto muy interesante del Concilio de Trento, allá en el siglo XVI. Fíjense este texto tan interesante.
Si alguno afirma que este pecado de Adán, que es por su origen uno solo, y transmitido a todos por propagación, no por imitación, está como propio en cada uno. Se quita por las fuerzas de la naturaleza humana o por otro remedio que por el mérito del solo mediador nuestro Señor Jesucristo, el cual, hecho para nosotros justicia, santificación y redención, nos reconcilió con el Padre en su sangre. O niega que el mismo mérito de Jesucristo se aplique tanto a los adultos como a los niños por el sacramento del bautismo, debidamente conferido en la forma de la Iglesia, sea anatema. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que hayamos de salvarnos. De donde aquella voz: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Y la otra: ¿cuántos fuisteis bautizados en Cristo? Os vestiréis de Cristo. Este texto es muy, pero muy interesante, queridos amigos, porque el único que nos va a quitar el pecado es Jesús. Para eso vino. Y no se puede negar. Por lo tanto, como no puedo negar que Jesús ha venido a rescatarme, tampoco se puede negar que exista el pecado original. Así que vamos a tener que ir en nuestra vida como sacando este tema del pecado original, que muchos se han esforzado por años en borrar de los libros, en borrar de las catequesis, en borrar de las homilías, en borrar de las clases. Ya no se habla de eso. Incluso para algunos dicen que incluso puede ser dañino psicológicamente, ¿no? Bueno, pues el catecismo nos dice que no, que es necesario hablar de eso, que es necesario, que es importante, que es parte de la fe católica hablar de eso. Y nos salta el catecismo, ¿no?, al segundo apartado de nuestro tema: la caída de los ángeles. La caída de los ángeles. Este es el segundo apartado del cual el catecismo empieza con el número 391 y dice: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Mejor dicho, este número es clarísimo, clarísimo. Es decir, es imposible entender el tema del pecado original sin la existencia de Satanás. Dice, hay una voz seductora. Aunque sí, es importante darle la responsabilidad del acto malo que el hombre cometió. Y por eso es que es un pecado, porque el hombre lo cometió libremente. Pero también es cierto que ha habido una seducción. Hay una voz seductora. Génesis 3:1-5. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él,
se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es un texto impresionante este. Un texto de profunda psicología, en la que se habla de un seductor bajo esa imagen de la serpiente. Era el más astuto de todos los animales. Aquí se habla de la astucia de Satanás. Esa astucia consiste en presentar el mandato de Dios de una manera agobiante. Dios te prohíbe. Mire cómo comienza a decir: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Es mentira eso. De ninguna manera moriréis. Es muy interesante este diálogo de la serpiente con la mujer, porque su astucia consiste en hacer una imagen de Dios prohibitiva, como si Dios te hubiera impedido hacer nada. Está presentando, pues, la parte por el todo. Está deformando la realidad de lo que Dios le ha transmitido. Es alguien deformador de la voluntad de Dios, que hace de esa voluntad de Dios una presentación agobiante, que en vez de ser liberadora, experimentamos es fastidio. Como que Dios viene a quitarme mi libertad, como que Dios me impide ser yo mismo. Y eso es lo que logra hacer la serpiente en su conversación. Eso es lo que logra Satanás. Así se presenta, bajo esa astucia, agobiarnos. Esta forma de presentarnos la tentación de Satanás también está subrayada en el libro de Sabiduría 2:24. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Dios creó al hombre para vivir en amistad con él, pero por la envidia de Satanás entró el pecado. Aquí está. Muy interesante. Es envidia. Y el hombre también es responsable. Tanto es así que el libro del Génesis, en ese relato vemos cómo Dios le pide explicaciones al hombre, porque es responsable de su pecado. Dios le dice: ¿qué has hecho? Sin pretender quitarle la responsabilidad al hombre, Dios le pregunta: ¿qué has hecho con lo que te di? Y debemos entender al mismo tiempo este tremendo influjo de Satanás, que fue determinante en este paso de la gracia al pecado. Es esa seducción de Satanás la que nos permite entender cómo el hombre, después de haber vivido en amistad con Dios, ha podido apartarse de su amistad. Es esa seducción de Satanás la que hace que las personas hoy día abandonen su fe. Es esa seducción de Satanás la que hace que vayamos a buscar agua en donde no la hay. Esta expresión de que por envidia de Satanás entró el pecado se refiere a la envidia de que el hombre pueda vivir en amistad con Dios, y esto a Satanás no le gusta. Algo que Satanás rechaza desde el principio, y menos con Jesucristo. Satanás es el que dijo: yo no me arrodillaré enfrente de un hombre. Ese Dios hecho hombre, Jesucristo: yo no me arrodillaré, yo no te serviré. Y todo aquel que sea amigo de ese hombre, de ese Dios hecho hombre, Satanás va a estar detrás de él
con toda la envidia por esa amistad que Él rechazó, para que nosotros también dejemos de lado esa amistad. Entonces, queridos amigos, cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Y esa es la consigna de Satanás. Cuanto peor, mejor. Y vamos es por todo. Vamos a sacar lo peor del hombre por envidia. Por envidia de que a otro le vaya bien. Y su único consuelo es intentar hacer todo lo posible para que le vaya mal. Esa es la acción de Satanás. Es una visión diabólica. Y es bueno ver que los hombres podemos ser tentados de esa acción diabólica. Continúa el catecismo diciendo que la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satanás o diablo. Y la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Y nos refiere a Juan 8, 43, 44. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Un tremendo texto que nos presenta Juan 8, 43, 44. Nos dice que Satanás es padre de la mentira, homicida desde el principio y que la mentira le sale de dentro. Estas tres características tan interesantes de Satanás. Padre de la mentira, homicida desde el principio y que la mentira le sale desde dentro. Y nos hace otra referencia el catecismo, Apocalipsis 12, 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¡Qué susto! Y todos ellos, todos estos que fueron arrojados a la tierra, lo que están pretendiendo en todo momento es que el mundo se rebele ante Dios. Y esto es importante, queridos amigos, para seguir entendiendo nosotros esta doctrina del pecado original, de nuestro propio pecado. Aquí, si no eres consciente de que existe un tentador, difícilmente vas a descubrir la tentación y difícilmente vas a ser capaz de no caer en ella. Y continúa el catecismo. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Es decir, que forma parte de la fe católica decir que todos los ángeles fueron creados buenos por Dios. También Satanás, también sus ángeles, también sus demonios fueron creados todos buenos por Dios. De Dios todo salió bueno. Y ellos son quienes al rebelarse se convirtieron en diablos. Esto lo afirma la Iglesia en el Concilio IV de Letrán, respondiendo a dos herejías que habían en ese momento, en la Edad Media, a la herejía de los cátaros y la herejía de los albigenses. Dos herejías que tenían sus raíces en gnosticismos y maniqueísmos, y fíjese lo que decían, que el mundo espiritual estaba creado por Dios y que el mundo material estaba forjado por Satanás. Y no es así. Todo es de Dios. Todo de Dios salió bueno.
Aquí Satanás no tiene nada que ver. La iglesia nos dice, ¿no? Tú eres criatura. El demonio es criatura. La iglesia nos dice, el demonio no es Dios. Y nosotros no podemos darle al demonio categorías que no le corresponden. Porque él no puede crear nada. Puede echarlo a perder, pero crear nada. Que por haberse revelado ante Dios, se convierte en revelación de los demás. Pero nosotros no creemos en un doble principio. El principio del bien y el principio del mal. No, 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 no. Hay un solo principio, hay un único principio. Dios es autor de todo lo creado y todo salió bueno de su mano. Ese es el único principio que existe. El mal no es un principio. Y ha sido la mala utilización de nuestra libertad, en concreto de alguno de sus ángeles, los que le han convertido en diablos, sin que por ello tengamos que darles una visión de pequeños dioses, porque no lo son. Los diablos son muy poderosos, pero tenemos que ser fuertes y no temer al diablo ni a sus ángeles de una manera, y con esto concluimos, de una manera, estando unidos a la gracia y a la potencia de Cristo en nuestra vida.